Muy importante, si tenemos que tomar el tiempo para poder explicar o para poder aclarar una pregunta o una duda, es necesario, porque para eso es la escuela bíblica. La escuela bíblica es para salir nosotros claros, para salir nosotros bien específicos de lo que se está estudiando y lo que se está leyendo. Amén. Si tiene una duda o no está claro en lo que se está hablando, en lo que se está enseñando, levante su mano, póngase de pie y diga, hermano, no, aclárenme eso ahí. Lo que tenemos, con mucho amor y con mucha misericordia, lo hacemos. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia, Dios. En esta mañana, Dios mío, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder llegar a tu casa para adorarte, glorificar tu nombre, también aprender de tu palabra, Señor, que sea de la clase, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que vayamos a hacer. Toma el control, Dios mío, de mi vida, de mi alma, espíritu, cuerpo, Señor, para poder desarrollar, Dios mío, la clase, Señor, la número 9 y la número 10, que tú me dejes el tiempo, la facilidad de poderla, Dios mío, Padre, desarrollar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Dios mío, te doy gracias por lo que ya estamos y te pido por aquellos que en el camino que te lo va a ayudar con bien y así juntos podemos adorar y glorificar tu nombre, Padre, de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Me escucho, no? No sé si estará prendido o está apagado. La caja. Pero, Josué. la clase número 9 dice, manifiesta el carácter de Cristo. Ese es el tema de la clase. Yo siempre me gusta comenzar con una pregunta, porque es muy importante, ¿verdad? Siempre el que enseña o el que predica tiene que interesarse en eso de que los que están escuchando, los receptores, los que están oyendo la palabra del Señor, quedemos claros. Por eso es muy importante. Amén. Y yo siempre me gusta hacer esto. Dios pues me ha puesto eso en mi corazón hacerlo. Cuando usted escucha o lee la palabra, el tema de la clase, manifiesta el carácter de Cristo. O sea, ¿está hablando de qué? Que nosotros tenemos que ¿qué? Manifestar el qué? El carácter de Cristo. O sea, que el escritor del expositor de todo el estudio que vamos a estar leyendo, él le puso un tema a la clase, y ese es el tema. Que nosotros como la iglesia tenemos que ¿qué? Manifestar el carácter de quién, de nosotros o de Cristo. Y vamos a estar hablando de eso, amén. Nada más le estoy dando una introducción. Entonces estamos bien en eso, ¿verdad? Ok, la clase la base bíblica está en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 2 al versículo, del versículo, 3 al versículo 11. Amén. Así es de que, pero vamos a leer, lo vamos a leer en la Biblia para empezarlo desde el 1 hasta el 11, amén, para así sentirle pues más sabor. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11, lo vamos a leer, el expositor nada más está del 3 al 11, entonces por eso vamos a la Biblia, y vamos a leer, yo leo uno y usted lee el otro. Dice Dios así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de quién, de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué dice el 2? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Por medio de Mi alma te alaba, Jesús. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene, oiga bien, hace una diferencia, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, y es que ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Aleluya. Porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé qué usted siente cuando usted empieza a leer del versículo. Me llama la atención, estos hombres de Dios me llaman la atención cómo escriben ellos en sus cartas y cómo empiezan con una adoración a Dios. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de ¿quién? De Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra. O sea, en pocas palabras, él reconoce que el llamado se lo hizo ¿quién? Dios. Los que estamos aquí, hermanos, todos somos llamados por Dios. Amén. Lógico, Dios usa ¿a quién? A un ser humano, como usted y como yo, ¿para qué? Para amarlo, para decirle te necesito, porque hay mucho trabajo. Amén. Tenemos que estar claros en eso. Por eso cuando Dios le da una parte, desempeñela con alegría, con gozo, porque lo está recibiendo de parte del Señor. Amén. Amén. Y si Dios se la da a usted, porque Dios sabe que usted es capaz de hacerlo siempre y cuando se ponga en las manos del Señor. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces dice, hay tres objetivos que siempre me gusta recalcar. Dice el primero, analizar el valor del conocimiento de Dios a través de la palabra. Oiga bien, mire, es muy importante, hermano, por eso es que yo digo, eso soy yo. La escuela bíblica es muy importante para todo creyente, y esto estoy hablando individual. Amén. Y gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por ustedes porque llegaron. Amén. Amén. Entonces, dice el objetivo, analizar. Oiga bien, tenemos que analizar el valor del conocimiento de Dios a través de la palabra. O sea, toda fuente, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que ser basado ¿dónde? En la palabra. La Biblia dice, estuvimos hablando, parece que el domingo pasado, que si vas a hablar, habla conforme a la palabra. Que si vas a ministrar, ministra conforme al don que se te ha dado. Entonces, el don dice desear crecer en las virtudes espirituales. Tenemos que tener ese deseo, ese anhelo de crecer ¿qué? En las virtudes espirituales. Amén. Y que va incluido ¿qué? El mismo conocimiento y el sometimiento y la relación con Dios. El 3 dice, hacer firme nuestra vocación para no caer jamás. Hacer firme nuestra vocación para no caer jamás. El pensamiento central dice, las virtudes espirituales forjan la personalidad cristiana, así como la salud, los alimentos y el ejercicio mantiene el cuerpo. Mire el escritor del expositor, conforme a la clase, dice, el pensamiento central, él escribe y dice, las virtudes espirituales forjan la personalidad cristiana, así como la salud, los alimentos y el ejercicio manteniendo el cuerpo. Ese es el pensamiento central. Por lo cual, dice el texto audio, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Entonces, es muy importante que nosotros podamos alimentarlos ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos que alimentarnos? De la palabra de Dios. Y me llama la atención cuando la Biblia dice que el que tiene todas esas cosas, el que no tiene todas esas cosas, ¿qué viene siendo? Dice el texto, lo leímos. Es un ciego, ¿verdad? Porque todas estas cosas tienen que entrar ¿en quién? En usted y en yo. Nosotros somos ¿quién? Los hijos y la iglesia de Dios. Ahora, la enseñanza de esta clase dice, lo que vamos a aprender conforme el desarrollo de la clase dice, si Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es de esperarse que nosotros también pongamos toda diligencia por producir buenos frutos. O sea, ahora, me quiero detener en lo que el escritor del expositor dice. Si Dios nos ha dado preciosa y grandísima promesa, es de esperarse que nosotros también pongamos toda diligencia por producir
buenos frutos. En pocas palabras, si nosotros hemos recibido eso, tenemos que ¿qué? Procurarnos, ¿por qué? Por dar ¿qué? ¿Buenos o malos? Bueno. Ahora, ¿habrán personas que dan frutos malos? Seguro. Poquitos o muchos. Entonces, vamos a ir leyendo, hermano, y usted me va, si usted tiene algo que no entiende o que no está claro en lo que vamos leyendo, usted pues deténgame y con mucho gusto pues aclaramos lo que vamos a ir desarrollando en la clase. Entonces, dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, en pocas palabras, Él nos ha dado ¿qué? El conocimiento ¿qué? Divino, ¿por medio de qué? Por medio de su poder. Nosotros tenemos la capacidad de usar esas promesas con el poder que Dios nos ha dado, siempre y cuando estemos fundamentados ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora, cuando usted receta o explica o habla la palabra de Dios, no hay forma de donde el ser humano, como los humanos que somos nosotros, podamos escapar, porque tú estás hablando ¿qué? La palabra de Dios. Aunque él tenga otro concepto de la palabra de Dios, no puede entrar en una discusión, porque usted está ¿qué? Hablando y predicando y enseñando la palabra de Dios. Amén. Entonces dice 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Ahora, nosotros entendemos o sabemos cuando dice la naturaleza divina, ¿entendemos esa palabra divina? La palabra divina es algo que nosotros tenemos que saber y entender, que es todo lo que se basa ¿a qué? A lo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que tener comunión ¿con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No podemos descartar ninguna de esas tres. Tiene que caminar al Padre. Sí. O sea, ese es nuestro fundamento. El apóstol Pablo dijo, si alguien viene con un fundamento fuera de esto, ya usted sabe cuál es el nombre que hay que llamar. Biblia. Aquí tenemos que enseñar lo que es Biblia. Si usted se va a enojar por lo que estamos hablando y compartiendo la palabra, no se enoje conmigo. Amén. Porque estamos hablando y enseñando lo que la Biblia nos enseña. Entonces, muy importante que cuando se habla de la naturaleza divina, se está refiriendo de que tenemos que tener una relación con Dios, no religión. Amén. Porque una de las cosas que tenían mucho problema los fariseos cuando se enfrentó con Jesucristo, ¿cuál fue? Alguien que me dice, ¿cuál fue el problema número uno que tenían los fariseos cuando se encontró con Cristo? ¿Cuál fue? Alguien que me ayude, alguien que pues tenga una idea. ¿Cuál fue el problema número uno que tenían los fariseos? Porque querían que respetara lo que ellos hacían. Ok. ¿Alguien más? La Biblia lo enseña y Cristo se enfrentó a ellos y les dijo. Entonces, ¿cuál es el número uno problema que ellos tenían? ¿Ellos conocían la Biblia? ¿Conocían la ley? 100%. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? ¿Ah? Ok, pero hay un problema, porque siempre he aprendido eso, fíjate, que cuando uno está enseñando, siempre hay una palabra que uno va buscando durante el desarrollo y que todo lo que usted dice, amén, pero hay una palabra específica que es la enseñanza. Y el que está al frente pues es la que va buscando. No quiere decir que lo que usted está diciendo está mal, no, sino que queremos que nuestra mente explore. Ustedes la Biblia lo dice en los evangelios, que ¿cómo los trataba? Los llamaban bien feos porque eran unos conocedores, pero ¿qué es lo que les faltaba? Eso es lo que quiero entrar yo. ¿Qué es lo que les faltaba a ellos? ¿Cuál es el problema de ellos?
Bueno, mientras usted sigue usando su mente y navegando por ahí, seguimos. Dice el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros entendemos, ¿qué podemos entender nosotros cuando dice la palabra del Señor que tenemos que tener virtudes? Alguien que me ayude. Porque hay muchas palabras, hermano, en la Biblia que nosotros las tomamos conforme a lo que tal vez nuestra mente piensa y cree, pero cuando vamos a la palabra del Señor conforme a la Biblia, cambia la imagen, cambia el vocabulario. Amén. Entonces, virtud quiere decir la capacidad, oiga bien, virtud, la capacidad, la determinación de una persona para definir lo que está bien y lo que está mal. Wow, tremendo, yo no sé, yo lo digo, hermano. Amén. La virtud es, déjeme regresar, hay que estar claro. La virtud es la capacidad de la determinación de una persona para definir lo que está mal y lo que está bien. Ahora, ok, no crea que me he olvidado que fue el problema que se encontró Jesucristo con los fariseos. ¿Sabe cuál fue el problema número 1? Que sí, pero sí lo llamó así, pero ellos eran más teóricos que lo práctico. Ese era lo que le andaba buscando este tipo. Ahora, ¿por qué traigo este punto? Porque nosotros no podemos compararlos a los fariseos. ¿Me explico? Sí. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que enseñarla, pero también tenemos que ¿qué? Aplicarla y ponerla en práctica. Amén. Amén. Y ese es el problema que yo tenía. Eran teóricos, conocían los escribas los llamaban que eran los doctores de la ley, los que con lentes de ojos profundos, con lupa. Amén. Entonces se enfrentó con ese problema Jesucristo en ellos. Por eso cuando tiene la entrevista con este hombre Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes de lo que te estoy hablando. O sea, ellos conocían la Biblia. Ahora, la pregunta es, gloria a Dios, ¿estaremos viviendo esos tiempos hoy en día? No duden de decir amén. Sí, hay mucho conocimiento, hay mucha teoría, pero poca práctica. Amén. Entonces es muy importante que sea más lo práctico que lo que tú sabes. ¿Estoy mal? Dejo la clase. Amén. Entonces mire, virtud. Tremendo, hermano. Wow. O sea, cuando yo leí la palabra virtud, uno piensa de otro ángulo. Pero cuando vamos a lo bíblico, es algo diferente. Me gusta, fíjense. Es la capacidad de la determinación de una persona para definir lo que está bien y lo que está mal. Es una virtud. Amén, seguimos. Número 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. O sea, ¿qué es un encajamiento, hermano? Tenemos que tener un equilibrio, como lo decía ayer anoche, que no podemos dejar uno ni agarrar al otro. Tenemos que ir caminando en un solo caminar. ¿Cuándo dice algo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, qué bueno. Dice el 7, a la piedad, efecto fraternal. Al efecto fraternal, amor. Ahora, cuando nosotros hablamos la palabra fraternal, tenemos un concepto de ¿sí o no? ¿Qué es la palabra fraternal? Cuando usted lee el texto, la palabra fraternal, ¿qué usted entiende? Efecto fraternal. ¿Tener qué? Comunión, compañerismo, ¿con quién? Con los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y eso es. Entonces, él dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes todas estas cosas, ¿qué dice? ¿No qué? ¿Y cuánto entendemos la palabra ocioso? Johnny, que lo bendiga. ¿Cuánto entendemos la palabra ocioso? O socios. Una palabra, yo la siento, esa palabra bien pesada, ¿verdad? Como rebelde. Como una palabra como bien fuera de... Sucio. ¿Qué entendemos con la palabra ocioso? Ocioso. Ocioso. ¿Ah? Haraganeando, una persona que es haragana, no le gusta hacer nada. Aleluya. Miren cómo dice el texto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, tienen que estar y que abunden. Miren, no es que también solo van a estar, sino que tenemos que haber, o sea, en pocas palabras, crecimiento. Abundar, que abunden. Amén. Que vayan creciendo de gloria en gloria. Amén. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ocioso significa alguien que no trabaja, que no tiene ocupación ni obligación. Mire, está enseñando Pedro. ¿A quién? A la iglesia. Ahora, ¿habrán personas de esas hoy en día? ¿Ah? Sí, amén. Deme un ejemplo. ¿Por qué? Deme un ejemplo. Un ejemplo de esas personas. No quieren hacer nada en Que, el hogar. que usted le dice, haz esto, y ellos siempre le dicen, usted no tengo tiempo. Despreocupado. Hermano, se lo digo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando venimos a la iglesia y nos convertimos al Señor, entra eso en nosotros. Sí, y en este tiempo había de esa clase de gente. Porque si la Biblia lo habla es porque había eso, estaba sucediendo. Y en los tiempos que hoy estamos viviendo lo mismo. Hay personas que solo vienen al culto, desde el culto salen corriendo. Porque tienen miedo de qué? Que le diga, hermano, mañana lo necesito acá. Amén. Y son miembros activos, miembros que son miembros de la congregación. Porque tienen miedo de que el líder o el pastor le diga, mire hermano, quiero que mi ayuda quiere estar ahí. Entonces son ¿qué? Personas ¿qué? Ociosas. Amén. Entonces, dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que muy corta, o sea, la vista está corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Ahora, entendemos que cuando nosotros leemos la palabra vocación, ¿ah? Profesión, alguien más, vocación. Leamos bien, hermano, porque cuando leemos bien detenidamente, como que el Espíritu Santo nos da la revelación y dice, no es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba. Mire, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué es profesión? ¿Alguien más? Es como un don, una vocación, algo que le gusta a la persona. Ok. Vocación. Un interés a una inspiración. Acuérdense que el texto comienza, queridos hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación. O sea, en pocas palabras, que lo que tú has creído, como dice usted, la profesión que tú has creído en Dios, tienes que hacerlo firme. O sea, en pocas palabras, amén. En pocas palabras, permanecer. Amén. En la vocación para la cual fuiste llamado. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Amén. ¿Seguro?
¿Y por qué se me están sentando muy atrás? Tiene que venirse acá a predicar Sí, ahora. se tiene que venir más cerca. Entonces, podemos ver, hermano, de que dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, y ya estamos terminando la primera clase, gloria sea a Dios. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios sigue siendo requete bueno. Amén. Entonces, termina la clase en el versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros, hermanos, no crean que estamos para algo poquito, para algo sencillo, estamos para algo grande. Amén. Amén. Y por eso es que tenemos que cuidar y retener lo que tenemos. Sí, así es. Amén. Porque no somos cualquier persona. Si usted lo cree así, cambie su forma de pensar. Somos los hijos y las hijas de ¿quién? De Dios, del Rey de Reyes. Sí. Amén. Y para que nosotros tengamos ese privilegio de ser hijos y hijas, hay que estar agradecidos. Amén. Entonces, la práctica del Señor me identifica a mí y me da la seguridad de que usted está agradecido con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llegado sin fuerza a la iglesia? Sí. ¿Y por qué llega? ¿Porque tiene parte? ¿O porque va a predicar, va a cantar o va a enseñar? ¿Por qué llega? Porque soy hija de Dios y tengo que estar aquí alabándolo. ¿Y porque está qué? Agradecida. Amén. Porque muchos desean estar y no pueden. Muchos quisieran, mire hermano, esto me acaba bien. Somos libres porque Cristo los hizo libres. No para una libertad fuera del orden bíblico. Y hoy en día se está viendo eso. Han confundido la libertad en Cristo con la libertad de afuera del mundo. Así es. Aleluya. Yo no sé, no está en el tema, hermano, pero aquí como estamos enseñando, y la Biblia es el que da el fundamento y el respaldo de lo que hablamos. Amén. Y si usted cree que estoy mal, pues levante la mano y diga, está mal, hermano. Aquí aprendemos. Amén. Entonces, la libertad, hermano, no es como la gente piensa. La libertad es que usted, Dios lo hizo libre ¿para qué? Para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que usted se sienta libre de hablar ¿qué? Las verdades de aquel que lo llamó. Esa es la libertad. Y usted es libre para adorar a Dios. Antes no podía. No, pero la gente, hermano, hay libertad para acá, hay libertad para allá, hay libertad para danzar, para ir allá, para esto, para otro, para todo. La libertad. Como dijo aquel varón, no confundamos la iglesia moderna con una iglesia mundana. Hay que saber bien oír. Amén. Los veo en serio. Entonces, terminamos la clase 9 y entramos a la 10, pero antes de terminar la 9, el tema de la clase es de manifiesta el carácter de Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos el texto, ese tema, que el escritor del opositor lo pone, ¿a qué se está refiriendo? Dije al principio, para los que no estaban, cuando empezamos, dijimos que manifiesta el carácter se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia. O sea, nosotros tenemos que manifestar el carácter ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿qué es carácter? Y aquí concluyo. Cuando yo investigué qué es carácter, yo me sorprendí. Porque muchas veces pensamos que el carácter que menciona la Biblia es como el que creemos nosotros que es. Mira, qué carácter tiene ese muchacho. No le habla a nadie. Es bien serio. Y no es ese carácter que habla. No es ese carácter. ¿Qué entendemos con eso? ¿Qué entendemos cuando leemos bíblicamente el carácter de Cristo? ¿Qué entendemos? Compartamos, ya terminamos la clase. El poder de Él. Tener un carácter espiritual. Ok, tener un carácter espiritual. ¿Qué más? Porque hay definiciones en la palabra y significado. Entonces, en esas definiciones hay, para, por ejemplo, lo que él dice. Obediencia. ¿Qué más?
¿Alguien más, hermano? Para entrar a la otra clase. ¿No? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Alguien más? Carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Manera de pensar y actuar. Manera de pensar y actuar. ¿Alguien más? El amor hacia nosotros. El amor hacia nosotros. ¿Qué más? El carácter en Cristo es reflejar cuando el Señor anda en uno. Ok. Pero cuando Él no anda en uno, anda mal, solo malas cosas que ven. Ok. El carácter bíblico que está hablando el escritor del expositor, que también aparece esa palabra muchas veces en la Biblia, se está refiriendo que nosotros tenemos que representar un carácter de Jesucristo, que tenemos que ser personas de un solo, que está seguro de lo que usted ha creído Solo ánimo. y que no cambie. Carácter bíblico. Todo lo que usted dice, hermano, gloria a Dios. Y eso fue el carácter de Cristo. Cristo vino, ¿qué? A lo que venía. Y Él presentó un carácter que es firme. Amén. Entonces ese es el carácter bíblico, que nosotros tenemos que tener carácter de lo que hemos creído, que nadie nos mueva. Y ese es el carácter, tener carácter. Amén. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Bueno, te digo que sí. Toma la clase número 10. Permaneciendo en la verdad. Ese es el tema de la clase número 10. Gloria a Dios. Qué bueno, estamos bien con el tiempo, hermano. No estamos atrasados ni adelantados. Amén. Clase número 10 se encuentra la clase bíblica, la base bíblica en 2 de Pedro capítulo 1 del 12 al 21. Del 12 al 21. Entonces, gloria a Dios. Dice la clase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el primero, usted lee el segundo. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con la comunicación. El 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia y después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Ojo con esto, y ya lo vamos a estar explicando. Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria a una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual Deben estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga siga de en vuestro corazón. Aleluya, hermano. 19 Leímos el 19. Sí, 19. Dice el 20. Entendiendo primero esto, y hay una coma,
que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Ojo en esto, dice el 21. Porque nunca la profecía fue fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía es privada. Qué lindo Dios. Porque Dios no es de qué? De privados. En Dios no existe eso. Entonces, recordemos que el tema de la clase es permaneciendo en la verdad. Y aquí entra lo que estamos estudiando en la clase 9. Permaneciendo. O sea, tenemos que ¿qué? Permanecer en cuál. ¿En qué? En la verdad. O sea, es lo mismo que estamos hablando ahorita en la clase 9. Tenemos que tener ¿qué? La vocación. Entonces, hay 3 objetivos en la clase. Dice, el primero dice reconocer el valor de los métodos de educación bíblica. Oiga bien, ¿serán buenos los métodos, sí o no? ¿Serán buenos los métodos, sí o no? En la educación bíblica. ¿Serán buenos los métodos? Amén. Ahora, ¿usted tiene una idea de qué es un método? Eso se aprende, gloria a Dios, amén. Porque uno aprende mucho, hermano, cuando uno recibe enseñanzas muy importantes que le ayudan a uno a crecer y a poderlas enseñar. ¿Usted entiende cuál sería un método? Ya dijimos que son buenos. ¿Cuál sería un método? Como un recurso. Como un recurso, pero déjeme un ejemplo como de algo. Ok. Está bueno. Traer como una ¿qué? Ilustración. Usted está usando un método ¿para qué? Para enseñar, para educar, como dice el punto número 1, reconocer el valor de los métodos de educación bíblica. O sea que todo tiene que ser ¿qué? Bíblico. Amén. Entonces dice distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas. Distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas. Tenemos que tener cuidado mucho en eso. Tenemos que saber identificar lo que es y lo que no es. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener ese conocimiento, esa sabiduría, ese equilibrio de saber y distinguir. Yo he tenido que pasar por muchas experiencias, hermano, en el caminar al Señor, que uno aprende. No estamos para verdad, para juzgar a nadie, porque nosotros Dios no nos ha mandado eso. Pero podemos ver esos errores que hay, que se ven, que no sabemos distinguir qué es una predicación y qué es una enseñanza y qué es una conferencia. Y son 3 cosas muy diferentes. Siempre la base de la Biblia. Amén. Pero tenemos que saber identificar eso. Y como le voy a repetir, somos humanos. Y hay veces que perdemos esa brújula. No bruja, como digo. Brújula. ¿Ok? No bruja, brújula. Perdemos eso. Y allá donde tiene que tener el creyente, el cristiano, el hijo, la hija de ese carácter. Amén. Ahí, o sea, tenemos que tener carácter. Por ejemplo, o sea, si se trae una reflexión, es una reflexión. Se trae un estudio, una conferencia, por supuesto uno va listo para llevar una libreta o algo y hacer preguntas, ¿sí o no? Por supuesto. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que no hay tiempo para eso. Bueno, pero no es el tema, nada más estaba queriendo. El 3 dice, aprender y someternos a las normas de la palabra revelada. Aprender, tenemos que aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. Tenemos que aprender eso, a someternos. No que usted aplique la palabra a su vida para su bien, sino usted aplicarse a ella. ¿Me explico? Bueno, qué bueno. Entonces, el pensamiento central dice, la única verdad es la palabra de Dios. Hacemos bien
en aferrarnos a ella, el pensamiento central. El texto habla dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla de eso, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién era Pablo? Vámonos al pasado de Pedro, perdón. ¿Por qué él habla y escribe eso ahí? Porque él había caminado personalmente. Porque él había caminado, ¿y qué más? Solo había caminado, pero también había hecho otra cosa. ¿Qué otra es la cosa que había hecho? Ver. O sea, él estaba consciente, tenía una seguridad y certeza de lo que él está escribiendo, él lo vio. Entonces, cuando usted tiene una experiencia o camina con Dios, usted tiene que hablar de esa forma. Como estaba hablando con un joven anoche, nosotros tenemos que vivir de experiencias propias con Dios, no de la experiencia de otro. Amén. Cuidado con eso. Mucha gente vive y tiene una fe que vive y crece por testimonio de otra gente. Y en la vida de ellos no hay ningún testimonio. Amén. Y no podemos ir. Pero ¿sabe quiénes son esas iglesias y son mis hermanos? Iglesias de internet, iglesias de YouTube. Son fieles seguidores. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Aquí, hermano, ¿somos o no somos? Ese es carácter. Y qué lindo, hermano, porque estamos aprendiendo conforme a la palabra del Señor. Entonces, la enseñanza de esta clase dice, no podremos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra, y no podremos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a ella. Ahora, ¿quién es el que nos dirige a nosotros y nos guía? El Espíritu Santo. No podemos dejar ese personaje de la Trinidad. Imagínense en esa clase 9, ¿verdad? Como dice el versículo, nosotros oímos la voz de los cielos que dijo, este es mi hijo. O sea, estamos viendo ¿qué? Más de uno. No porque yo lo quiera discutir, sino porque la palabra lo dice. Ahora, en usted está creerla. Pero mi trabajo es enseñarla, predicarla y estar firme, tener un carácter que lo que yo he creído y lo que dice la Biblia es verdad. Aleluya. Entonces, por eso el tema dice, permaneciendo en la verdad. Usted no permanezca en la verdad del hombre, permanezca en la verdad de la palabra. Amén. Y que tenemos que ser siempre dirigidos por el Espíritu Santo. No podemos traer nosotros enseñanza ni predicación de nuestra propia voluntad. Tiene que ser de parte del Señor, porque el único que conoce las necesidades de cada corazón es Dios. Amén. Aleluya. Entonces Dios te usa a ti como un canal de bendición. Amén. ¿Para qué? Para suplir la necesidad del pueblo. Porque el único que conoce y sabe y ve los corazones es Dios. Y como usted es un hijo de Dios, entonces usted se va a dejar llevar por lo que el Espíritu Santo le pone a usted. No es el tema. Eso va a ser otro día. Entonces dice, mientras leemos, hermano, usted si tiene una duda, como siempre digo, me levanta la mano y me dice, acláreme eso. Y dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre. O sea, él no va a dejar de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Estéis confiados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Entendemos qué es amonestación? Si no entiende, pues me levanta la mano y aclaramos. Pero aún así, aunque usted no me levante la mano, le voy a dar una aclaración. Amén. Amonestación quiere decir exhortar a alguien de algo que tal vez no está bien. Esa es amonestación. O sea, darle, no sé cómo se dice en inglés, los que hablan inglés. Entonces, significa exhortarlo y darle
una advertencia. Eso es lo que dice amonestación. El 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro se está preocupando porque por los creyentes, por la iglesia de Jesucristo. Donde están incluidos ahí gentiles y judíos. Ahora, él ya está a punto, ya está en la segunda carta de Pedro, que ya está, él ya, por eso dice, ya poco tiempo me falta para dejar este cuerpo. Pero les encargo que se mantengan en estas cosas. Amén. ¿Entendemos cuando leemos la palabra de diligencia? La palabra de diligencia bíblica. ¿Entendemos? ¿Qué es ser diligente? Hacer las cosas atentamente. Atentamente, ok. Con más preocupación. Con más preocupación, con más emoción, cuidado. Algo más, hermano, que agregue lo que el hermano está diciendo. Usted sabe, hermano, que fíjate en el instituto, cuando uno estudia en el instituto, esta es parte de la calificación del instituto, cuando los hermanos participan. De los maestros ahí, ok, veo esto, aquel no, ok. Sí, eso es parte de la calificación. Entonces, son muy importantes, y no solo para eso, hermano, sino que uno aprende. Amén. Uno aprende cuando usted habla, queda usted libre. Ahora, tal vez usted tiene una forma de pensar el texto, de creer el texto, entonces para eso estamos, ¿para qué? Para aclararlo, conforme a la Biblia. ¿Amén? Entonces, ¿entendemos lo que quiere, lo que digamos cuando decimos diligencia? Todo lo que hemos dicho, excelente. Dice, diligencia significa es una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia. Y lo que usted dijo, excelente. Es una persona que se interesa. Por eso tenemos que ser personas interesadas. Y usted sabe por qué cosas se interesan, yo no lo sé. Dios se lo sabe y usted también lo sabe. ¿Cuáles son sus prioridades en su vida? Amén. Yo sé mis prioridades en mi vida. ¿En qué posición tengo a Dios en mi vida? ¿En qué grado? Entonces, dice, porque nos hemos dado, miren qué lindo, es que por eso es que, enseñamos, hermanos, porque la Biblia nos enseña cómo tenemos que nosotros caminar en este camino. Porque es bien fácil, hermano, decir yo aquí, yo allá, y esto, lo otro, es bien fácil. Pero qué lindo cuando la palabra nos enseña y nos estudia. Y dice, bien, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ya vamos a entrar en eso. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, ¿entendemos qué dice cuando leemos la palabra fábulas? ¿Entendemos? Fábulas artificiosas, que son dos cosas diferentes. Dígame. Porque hay dos formas de fábula. Permiso. Tenemos que aquí aclarar que lo que vamos a aprender es fábulas bíblicas. Sí. Amén. Lo que la Biblia enseña conforme a la fábula. Dígame. Sí, lo que Pedro está diciendo es no está obedeciendo a fábulas, porque las fábulas son historias, cuentos, pasadas, falsas, que no existieron. ¿Que están fuera? Están fuera de lo bíblico. ¿Escucharon eso? Estamos, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora, la pregunta es, porque cuando nosotros leemos, hermano, la palabra del Señor, tenemos que preguntarnos. Es decir, ¿pero eso hace cuánto tiempo? Ahora, uno piensa y dice, pero ¿sería que en ese tiempo había esas cargas de fábula? ¿Qué ustedes creen? Abundaban, porque si no, no estuvieran ahí. Ahora, Dios y el Espíritu Santo usa a este hombre dirigido por el Espíritu Santo. Dios sabía que en los tiempos de hoy también iba a existir. Claro que sí. Si antes que nosotros hablamos, ya Dios sabe lo que vamos a hablar.
Si en aquellos tiempos habían, en los tiempos nuestros también. Entonces, ¿son qué? Enseñanzas falsas que están fuera de orden. O sea, fábulas. Fábulas significa o relatos históricos falsos que designados para una lección. Eso es lo que significa fábula. O sea, es una lectura, es una enseñanza, pero está todo fuera de la Biblia. Y mucha gente está haciendo esas ahora. Están dando fábulas, pensamientos carnales. Mire, hay libros en la Biblia, hermano, que ¿sabe por qué no están ahí? Porque no tenían fundamento. Por eso los quitaron. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ah? 66. Ya le iba a poner en disciplina. 66 libros. Amén. Y hay muchos libros que dicen, hermano, yo se lo declaro, dicen que la Iglesia Católica tiene esos libros. Y la razón que no están aquí es porque no fueron. Tiene 4 más. Y por ahí 4, 3 por aquí. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos, y Pedro se está interesando en dejar una iglesia fundamentada. Porque es el compromiso de todo predicador. Oiga bien, hermano, mire, yo estoy aquí al frente de ustedes. Yo soy responsable de lo que Dios ha puesto en mis manos. Amén. Yo soy responsable. Yo voy a dar cuenta por el tiempo y el momento que me toca tener un privilegio. Sea adentro o fuera. ¿Por qué no afuera tiene privilegio? Allá afuera te dice un amigo o alguien que mira, yo sé que tú eres cristiano, creo que ores por mí o quiero que me dé un consejo. Es un privilegio. Es un privilegio. Siéntase honrado de usted que lo busca como le dice. Aleluya, usted me pregunta mucho, hermano. Pero estamos bien. Okay. Entonces, dice que después, cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnificencia, magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, nosotros entendemos ¿qué entendemos cuando leemos la palabra complacencia? ¿Qué entendemos? Aquí, algo que usted. Complacencia, o sea, ¿se sentía qué? Estar satisfecho. Satisfecho. Completo. Por eso cuando Cristo es crucificado, ¿cuál es la última palabra que Cristo dijo? Que eso es bueno estudiarlo para la semana grande que anuncian aquí. Es bueno, la mayoría de iglesias de congregaciones traen esos temas, esas enseñanzas para esos días. Las 7 palabras. Entonces, ¿cuál fue la última palabra? En tus manos también, en tu mano. Ok, pero hay una que dijo, la última que dijo, ¿cuál fue? Consumado es. Amén. Amén, gloria. O sea, se terminó la obra que venía. O sea, en pocas palabras, completé lo que me ordenaste. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, que tenemos que aprender de que ahí es donde se manifiesta la palabra que no está en la Biblia, Trinidad. Porque hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Amén. Amén. El Padre crea y ordena, el Hijo obedece y el Espíritu Santo envía y dirige. Amén. ¿A quién? A A nosotros. Amén. Aleluya. En el tiempo de Jesucristo no había Espíritu Santo porque Él andaba. Pero Él dijo, no puede funcionar esto así. Porque tengo que irme al Padre porque esa es la orden, pero no los dejaré huérfanos. Eso sí, Amén. y les enviaré uno que nos guiará a toda verdad y a toda gloria. Amén. Así es. Así es de que si usted no sabe o conoce del Espíritu Santo, entonces es bueno que se arrepiente hoy. En la clase no hay problema. Oramos por usted. Aleluya. Porque aquí no es de lo que yo sepa o lo que yo conozca, sino es de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que seamos dirigidos por Él. Amén. Amén. Gloria. Yo quisiera decir un montón de cosas, pero Dios no me ha mandado a eso. Aleluya. Dios me ha mandado a aprender de la palabra y enseñar lo que Él me enseña. Así es. Gloria a Amén. Dios. El resto lo hará Dios, porque Él es el que conoce los corazones. Y cuando dejamos nosotros que el Espíritu Santo trabaje en el ser humano, las cosas son diferentes. Pedrito, como dije aquella vez, un día de este, Pedrito, si nosotros hubiéramos sido Dios, a Pedrito ya no estuviera la palabra. Pero mire quién fue Pedro. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia con Dios. Hermanos Galileos, no es que estos estén borrachos, dijo, sino que nosotros somos testigos de lo que está pasando acá. Sí. ¿Mm?
Pedrito, el que. Siempre. Amén. El que lo negó. Aleluya. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. En una vigilia es bueno discutirlo. Hay temas en la Biblia que es muy importante discutir. Y para eso son las vigilias, los ayunos, para especificarse en temas así. Que muchos temas los enseñamos mal. Y uno de ellos es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos han puesto que quién fue el primer papa. Pedro. ¿Está mal? Entonces esos temas son buenos que estudiarlos a profundidad. Amén. No solo por encimita, detenerse, palabra, punto y coma. Bueno, pero no es el tema, como le digo. Entonces dice, aleluya. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Ahora, ¿a dónde nosotros tenemos que estar para recibir palabras como esas? Estamos que tener a dónde. ¿A dónde tenemos que estar? En un lugar adecuado y específico. Dice que estaban ¿a dónde? En el Monte Santo. En aquellos tiempos, hermanos, usaban los montes para irse a meter con Dios. Por eso la mujer americana dijo: los padres nos enseñaron que era el templo, ¿no? En el monte. Entonces Jesús aclara y dice: no es en el monte ni en el templo, sino en todo lugar. Porque tales adoradores andan buscando ¿qué? El Padre. Por eso que nosotros no necesitamos altar para adorar a Dios. ¿Quién dice amén? No necesitamos un micrófono para adorar a Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo? ¿Quién enseñó eso? ¿Quién lo enseñó? No necesitamos eso. Donde quiera que nosotros andamos, adoramos a Dios. Amén. Qué bueno que digo amén, porque si no. Entonces, hermano, entiendan, o sea, estamos poniéndole, ¿verdad? Amén. Quiero que usted pues le sienta sabor a lo que es la escuela bíblica. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída ¿por qué? Por voluntad de hombre, en pocas palabras, amén, para que me entiendan mejor, sino que fue santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta clase, hermano, entramos a esta palabra, profecía, necesitamos tiempo, es otro tema que también para poderlo discutir necesitamos tiempo. Porque en los tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos ¿qué? Profetas. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros leemos la palabra profeta o profecía, ¿qué entendemos? Porque acuérdense, profeta es una profecía. No, tenemos que saber identificar eso. Y gracias a Dios que hemos podido aprender eso. Entonces, ¿qué entendemos nosotros del profeta? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es profeta? En el Viejo Testamento, en la ley, habían 3 trabajos que se hacían. ¿Cuáles eran los 3 trabajos? Habían 3 trabajos principales en el Viejo Testamento. Mencióname uno. Ya casi estamos terminando, no te preocupes, estamos a buena hora. Habían 3 oficios en el Viejo Testamento que la Biblia lo enseña.
Si usted ha estudiado la Biblia y la ha leído, tiene que saber una. Yo no le estoy pidiendo las tres, pero le pido una nada más. ¿Cuáles eran los tres oficios primordiales en el Viejo Testamento? Había tres posiciones muy importantes en el pueblo de Dios. ¿Cuáles eran? Dígame una de ellas. Ok, profeta era uno. ¿Alguien más? Acá vemos más de tres, y nada más son tres. Entonces ya la hermana dijo uno, faltan dos. ¿Cuáles eran los otros dos? Son cositas, hermano, que hay que aprender y saberlas. Y en la escuela bíblica a mí siempre me gustaba, bueno, en el instituto bíblico uno le enseña eso que tiene, ya una libretilla o algo para escribir esas cosas, ¿eh? Porque algún día le van a decir, hermano Johnny, ¿cuáles eran los trabajos más sobresalientes del Viejo Testamento? Usted tranquilo, con sabiduría de Dios, de la palabra, dice, estos eran los tres. Entonces, si nosotros no aprendemos de lo que nos enseñan, entonces ¿cómo podemos enseñar a otros? Profeta, sacerdote, ¿y quién era el otro? ¿Ah? No, rey. Tres posiciones que se usaban en el Viejo Testamento. Y cada uno tenía su función. El profeta no podía hacer lo que el rey hacía. El rey no podía hacer lo que el sacerdote hacía. Cada uno usaba su puesto. Amén, hermano, amén. Por eso yo siempre digo, hermano, nosotros estamos en la nave de Dios. Y en la nave de Dios hay muchos miembros, pero somos el mismo cuerpo. Y no todos los miembros pueden hacer la misma función. Amén. La mano no la puedo poner en el pie, ni el pie en la mano. Corrígeme si estoy mal. Entonces, cuando dice así, ninguna profecía es que privada. Y ninguna es de voluntad humana, o sea, de hombres, sino que todas esas inspiradas por hombres santos, por el Espíritu de Dios. Y termino aquí. Este viene de la clase. Vamos a quedar claro con esto. Yo sé que usted me hace muchas preguntas, pero está bien, no hay problema. Ahora, estamos en unos tiempos, hermanos, que a todos le llaman profecía y a todos le llaman profeta. Amén. Aleluya. Profeta es una cosa y profecía es otra. ¿Profeta quién es? Es el hombre que está asignado para cierto labor y trabajo. ¿Qué es el hombre que Dios usa para llevar qué? Una voz de alerta. ¿Y profecía qué es? Algo que va a venir. Pero, ¿cómo se le puede llamar a ese profeta cuando trae una palabra de aviso y se cumple lo que dijo? ¿Cómo se llama eso? Es una profecía. Una profecía. Está ¿Ah? alertando. El profeta alerta y cuando se lleva a cabo lo que alerta se convirtió en ¿qué? En profecía. ¿Se fija? Profeta se está refiriendo singular. Profecía se está refiriendo ¿ah? A alertar al pueblo. Profecía se está hablando de qué? Plural. Ahora, no todos pueden ser profetas. Aleluya. Amén. Hermano, es bueno entrar a estos debates bíblicos porque eso es muy importante. Ahora, a mí me vienen con algo de ese tema, yo firmemente puedo contestar conforme a la palabra. Amén. Profeta es una cosa y profecía es otra. Ahora, ¿puede una persona traer profecía? ¿Ah? ¿Puede un hijo o una hija de Dios traer una profecía? Si es revelada Claro que sí, ni de dudarlo. Porque tiene un don de profecía, pero no el ministerio de profeta. Porque acuérdense que el profeta es un ministerio de los 5 que Dios ha establecido. Profecía es algo que usa cualquier hermano, cualquier hermana en profecía. Amén. Inspirado siempre por el Espíritu Santo. Termino. ¿Alguna pregunta? Aquí hay muchos maestros. Tal vez mañana Ramiro aparezca, desaparezca de acá. Pero va a haber un Juan, un Cheto, un José, un Pablo, un Pedro,
enseñando la palabra. Amén. Nosotros tenemos que ver más allá. Amén. Amén. Tenemos que edificar y fundamentar ¿qué? Líderes. Ese es el evangelio, ese es el reino de multiplicación. Pero en muchos lugares nos privamos de eso. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén. Hacemos una oración. Terminamos como comenzamos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Dios mío, exactamente el tiempo para poder desarrollar estas dos clases, Señor, han estado excelentes, Señor. Gracias por la capacidad, gracias por el Espíritu Santo, gracias porque tú nos diriges, tú guías a toda verdad y a toda justicia. Y en el nombre de Dios te presento y te pido, Dios mío, que tú este rebaño que has traído, Señor, nos pueda fundamentar en lo que es tu palabra, Señor. Que pueda ser la verdad, Dios mío, que sea nuestro fundamento en la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te los presento y te pido que les ayude, Dios mío, no a ser oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te doy gracias y te doy toda la gloria y la honra a ti porque son tus promesas, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga y que siga la fiesta.